A Cocachos aprendí. Únete como tutor o estudiante a esta nueva plataforma educativa peruana para enseñar y aprender en vivo. La diferencia con otras plataformas es que aquí tendrás acompañamiento del tutor mientras aprendes. Visita cocachos.com y empieza ahora. Una de esas frases que tranquilamente podrías encontrar en un graffiti de alguna ciudad, una ciudad culta, por supuesto. En algún momento me contaron en Buenos Aires había un graffiti que decía Dios ha muerto, atentamente Nietzsche, y debajo decía Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Chistes, evidentemente, con doble filosofía. ¿Qué la mierda? Kevin, ¿cómo estás? Y que no, o sea, yo creo que incluso, o sea, no sé, no sé hasta qué punto estamos apostando por pensar que también la frase es una frase, entre comillas, culta, pero también creo que ha llegado a territorios insospechados. O sea, yo creo que es una frase muy común, yo creo que es una frase como de las que suele lanzarnos la filosofía o suele rondar por la divulgación, y por eso en esta ocasión hemos apostado por esta frase hecha. Y hasta qué punto podemos profundizar, vamos a ver hoy día. Vamos a ver si ha muerto o no ha muerto. Pero lo que sí ha muerto ha sido las membresías de este canal hoy. Únete a la membresía de este canal. Un montón de gente nos mira, no se suscriben. No se ¿Qué suscriben. chucha les pesa el dedo? ¿Qué Los mierda? dudas Dios han muerto. Los dudas Eso, Dios han muerto. sí, Así que sí. por favor tenemos La acá monetización tres también. panzas Ha muerto que la mantener. monetización. Así que antes de que nos vayamos con Betson, ¿no? Por favor, Oye. únanse aquí a la sección Plata de cochina en miembros esta del canal. casa, ¿no? ¿Ah? Plata cochina, otra chica sí entra. Oye, Oye. Entonces únanse por favor acá a la sección de miembros del canal. Hay planes para todos de 5 soles. De 5 soles, ¿no? Estoy hablando por Exactamente. 5 soles, únanse que hay contenido adicional para ustedes. Amigos, ¿ustedes creen que el Dios ha muerto es uno de esos dichos que dicen las personas necias para parecer inteligentes? Sí, o sea, es una frase que tranquilamente podrías encontrar en un polo, en un póster, pues, ¿no? Y creo que también muy mal usada, ¿no? Hay que analizar la frase en profundidad. Dios ha muerto. ¿Qué significa que Dios ha muerto? O sea, ¿qué tan grave puede ser el asunto como para creer que tu Marco de verdad ha muerto? En realidad la frase alude a algo mucho más profundo que lo meramente superficial que han tratado de imponer, y es que Dios es la verdad, porque se asume que si es que tú crees en Dios, de cierto modo estás aceptando medianamente o parcial o totalmente su existencia. Y la única manera en que Dios pueda morir es autoeliminándose. Es decir, que Dios mismo decida acabar con su propia vida. De hecho, el cristianismo es más o menos eso, ¿no? O sea, el cristianismo pensado como la Trinidad, y dicho sea de paso, Jesús muere en la cruz, resucita, yo sé bien claro, pero claro, es la imagen de este todopoderoso que puede morir bajo su propio mando, por así decirlo, ¿no? Pero claro, yo sé que este es el mundo en el mundo de la ficción de las religiones. A ver, o sea, Pero- ¿cómo puedo comenzar, bro? A ver, primero hay que decir lo que hay que decir. Mucha gente utiliza este término como si fuera una suerte de validación del ateísmo, de frente, ¿no? Porque Nietzsche lo ha dicho. Exacto. Dios ha muerto, Y sabemos que ¿no? Nietzsche no era necesariamente ateo, ¿ah? Hay cositas por ahí que creo que hay que matizar, pero lo que definitivamente es que esa no es la forma correcta de utilizar esta frase, porque no es literal, ¿no? Cuando Nietzsche hace referencia a Dios ha muerto, está hablando de la moral cristiana occidental, que ya ha entrado en un punto de decadencia, que es una suerte de moral humana esclava, como le dicen, ¿no? Porque estás vinculado pues a algo que te obliga a someterte a una voluntad, y que es el hombre quien tiene que sobreponerse a eso, porque está viviendo en una era sin moral, y crear una moral que sea a la medida del hombre, el Übermensch, ¿no? que le decían los alemanes. Entonces, la afirmación de Nietzsche, que si no me equivoco la cita en La Gaia Ciencia, ¿no? En la la Gaia Gaia Ciencia. Ciencia. Y tiene antecedentes. Tiene dicho sea de en paso. en otros libros hace sus referencias a ello. Estaba revisando justamente en la mañana esto de los tomos de Gredos, ¿no? de Nietzsche, que sí hacen sus referencias por allí. Y me parece que tiene más sentido eso, ¿no? Porque, claro, recordemos que la moral occidental, o la cultura occidental, ya si lo ponemos de una manera más grande, es de influencia cristiana muy fuerte. O sea, desde la Edad Media en adelante, el cristianismo forma las costumbres y los usos de las personas en el lado occidental. Y esto está pues en función al texto sagrado, a la idea de un Dios, a una conducta digna de quien va a ir al cielo. Pero como el paso del tiempo
la función de Dios y su moral va a ser desgastada y erosionada también por la ciencia o el pensamiento científico, o al menos crítico, vamos a decir así, que pone en duda estos puntos que en algún momento de la historia pudieron haber sido intocables, ¿no? Esto que mencionas es interesante porque también hay que saber diferenciar qué es la ética y qué es la moral. Ajá. Son cosas diferentes. La ética es el conjunto de normas que te hacen creer en algo y la moral es el cumplimiento de estas normas. Tú mencionabas algo, es verdad, no es una frase que haya sido exclusivamente de Nietzsche, sino que era algo que se decía en la época, ¿no? Problematizándolo dentro de lo que se define en ser y tiempo, ¿no? El ser está definido por su tiempo. Lo que dice Nietzsche es hija prácticamente de su propio tiempo y de su propia época, ¿no? Ya habían otros filósofos que lo mencionaban en la literatura, en el arte, era una manifestación cultural propia de la época, ¿no? Claro, bueno, digamos, si vale la pena citar también este libro Gaia Ciencia. O sea, hay una línea literaria de Nietzsche que creo que está muy presente, dicho sea de paso, en toda su obra, Y en Franco se tiró un pedo. pero sobre todo, digamos, en estas obras aforísticas, por así decirlo, ¿no? Ajá. La frase está dentro de un marco, no lo dice Nietzsche como en nombre propio, sino lo coloca en la voz de un hombre loco. Ujú. Más o menos igual, hace ya. una especie de diatriba, hace una especie de monólogo, donde más o menos la idea va así, ¿no? A ver, dice, Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos, asesinos entre todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién quitará de nosotros esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? A ver, Ese es súper interesante, ¿ah? Esa es la del, ¿cómo se llama? La del loco que entra con una farola a un mercado. Sí. sí, Ya. Bacán. exacto. Ojo que ahí, o sea, en este fragmento que ha leído a Kevin, hay que entender algo también, y es algo que hemos mencionado al inicio de este programa. Nietzsche hablaba con metáforas, que es raro en, sobre todo, algunos filósofos. Porque, por ejemplo, tú lees a Marx no tiene metáforas. O sea, es un lenguaje enteramente duro y filosófico. Nietzsche usa figuras retóricas para referirse a algunas cosas. El mercado, por ejemplo, expresado como esta metáfora del lugar al que llegó Cristo, para desalojar a los mercaderes, ¿no? Que traficaban con la fe de la gente y demás, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo este hombre loco llega a esta especie de mercado de las religiones a decir, Dios ha muerto, los seres humanos lo hemos matado. Ujú. Evidentemente todos se le cagan de risa encima. Ujú. La pregunta de rigor, ¿ustedes creen que vale la pena preguntarnos a nosotros si ustedes, digamos, creen en Dios o nosotros creemos en Dios? A ver, hay una respuesta que podría dar no hay respuesta histórica, pero una respuesta personal a eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, claro, una persona que crece en un seno conservador aprende a crecer con miedo a Dios. Ujú. O sea, no es que de la noche a la mañana, pucha, ¿no? Llegó, porque hay varios miedos que se nos presentan a lo largo de todo el tiempo. Miedo al robo, miedo a la estafa, miedo al engaño, ¿no? Pero uno de los miedos más primitivos, y digo primitivos en el mundo, en la fase primeriza de la vida, ¿no? Ujú. Es el miedo a Dios, ¿no? Sea por el sistema educativo, yo llevé religión, por ejemplo, en el colegio, quizás ustedes también lo han llevado, ¿no? La familia, ¿no? Vives en un estado constante de alerta por el fin del mundo y que si llega el fin del mundo y no te ha atrapado siendo una buena persona, te vas a ir a sufrir toda la vida. Entonces, es un miedo que se genera en esa fase temprana, ¿no? Que uno vive pensando en que debe vivir una vida, pues, pía, ¿no? Para lograr una muerte digna. Ya más adelante te das cuenta, pues, de que chulapi, pues, ¿no? Así como te lo han dicho a ti, se lo han dicho un montón de gente en diversas religiones y básicamente todos están esperando en algún momento, pues, un final similar, ¿no? Que es lo del mesianismo, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, yo creo que a medida que una persona avanza en su evolución de experiencia de vida, comienza a ir deslindando de eso, o también puede irlo solidificando, ¿ah? O sea, personas pues que efectivamente viven con ese discurso, porque en el caso de la fe, pues lo que basta es una creencia sólida, ¿no? No hay, creo que buscarle muchos pies al gato. Y hay gente que le funciona. ¿Por qué no? ¿No? Hay muchas personas que viven felices con la idea de un Dios y la idea de un fin del mundo y que cuando mueran va a pasar algo, ¿no? Algo bueno en su muerte, ¿no?
Pero en la gente que no, pues la cosa está pues más jodida, ¿no? Ya, pero ¿eres o no eres? No, amigo, no soy. Yo solamente le soy devoto a las chinitas. Nada más. Las chinitas son mis dioses. Y Bueno, aparente- le creo. O sea, por ejemplo, bueno, digamos, ahora último, cuando me lo preguntan, o sea, si creo en Dios, usualmente suelo responder que no creo en ninguno, a pesar que todos existan. En el sentido de que, claro, o sea... se pasó de tibio, ¿ah? No. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué? Porque es que no cree en ninguno, pero todos existen. O sea, lo que pasa O sea, es una respuesta bien filosófica la tuya. o sea, Sí, sí, o sea, sí. digamos, para comenzar, claro, yo soy ateo. Kevin Tibioteca. ¿Qué? Kevin Tibioteca, digo. ¿Por qué, tío? A ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que no crees en ninguno, pero todos existen? Es que lo que pasa es que hay una cuestión, pues, real, ¿no? De la Ya. existencia de los seres fantásticos, ¿no? De Ya. los seres sobrenaturales o de los seres va a venir un que, claro, hate, que ¿no? los Ya. hacen existentes Ajá. a nivel social, ¿no? ¿Por qué? Porque se traduce en doctrina, se traduce en movimientos sociales, en ese sentido, ¿no? O sea, Ujú. porque yo no podría negar, por ejemplo, las repercusiones de la fe, por así decirlo, Ya, ¿no? entonces tú crees Ajá, en la... entonces eso Tú no existe. crees en los dioses, que existan varios dioses. Tú crees que existan varias manifestaciones de fe, que es otra cosa distinta. Porque dioses, tú estás diciendo que hay algo sagrado, divino ahí, que te has sentado Lo que pasa es que, claro, con o sea, en ángeles sí- tetones ahí, ¿no? O sea, en sí los dioses existen en ese sentido. O sea, en Claro, los dioses es- incluso que en la práctica de la que fe. que ya fallecieron, por así decirlo, ¿no? Pensar en los dioses, pues, prehispánicos, ¿no? Ya... Ujú. O incluso en la... Yo tengo entendido O en los que- dioses antropomórficos, ¿no? Que tienen forma humana y que tienen una representación humana hasta cierto punto y que son humanos y que por eso son básicamente hechos a la imagen y semejanza, ¿no? De esta figura omnipotente. Espera, ¿cuál es la pregunta? O ¿Qué- sea, si es que qué- crees o no crees. O sea, y tú ¿Eres o no dices... eres? ¿Eres o no eres? Yo digo que no creo... Ya. Yo lo que estoy diciendo es que no creo en ninguno, ¿sí? A pesar que a pesar que hay un conjunto de dioses Que ¿no? existen. Que existen, eso es lo que estoy diciendo, Ya. ¿no? Ya. Que existen o existieron en ese sentido, ¿no? O sea, me gusta pensarlo en esta imagen, porque a veces mucha gente te pregunta, ¿crees en Dios? Y es que en verdad no estamos hablando de un solo Dios, o no podemos hablar de un solo Dios. Hablar de un solo Dios sería eso, no hablar de ninguno. Por parafrasear esa frase que tiene Max Müller, que dice, ¿no? Quien solo conoce una religión no conoce ninguna. ¿Me dejo entender? Claro. O sea, es que en verdad, ¿no? Clarísimo. Abrirnos al panorama es pensar que no hay un Dios único, vale decir, ¿no? Sino vivimos en una constelación compleja de sociedades que eso, ¿no? Algunas han optado por los dioses y otros no, dicho sea de paso también, ¿no? ¿Qué te haría creer en un dios, Kevin? ¿Cómo? ¿Qué te haría creer en un dios? Para que exista. No, es O que sea, no me preguntes refiero... eso, No, porque a ver. Formulé mal mi pregunta. ¿Qué te haría abrazar la fe? Pero es que ahí deberías definir la fe, ¿no? Ya. Fe religiosa. Fe en algo que te garantiza de que va a estar bien las cosas si crees en él y si cumple su voluntad. Es que, claro, Pero no puedo- es ciegamente, ¿no? O sea, no le pidas razones, no le pidas explicaciones. Quizá puede ser una experiencia cercana a la muerte, Ajá. puede ser un Es que mira, accidente, bajo o esa puede con- ser que Buscalibre ya no tenga ofertas, pero eso nunca va a pasar porque Buscalibre siempre Siempre tiene tiene ofertas. esas Empezamos temprano para hoy día. ti. Buscalibre tiene una gran cantidad de ofertas para ti, no te preocupes. El Dios Buscalibre no te va a abandonar. Tiene el catálogo más grande de libros de toda Latinoamérica, en español, obviamente, y llegan hasta la puerta de tu casa. Baila en medio del éxtasis de la fe, Kevin Zabaleta. Muchas gracias, Buscalibre. Muchas gracias, Buscalibre. Ya sabes, ya. Pero a ver, páginas es que- con eso. ofertas. Es que lo que tú mencionas, por ejemplo, de que tú creas, o sea, que porque crees va a estar todo bien y demás, es algo ambiguo, o sea, porque yo creo que si es que Dios existe en esa manera, lo que quiere es que te pelees con él. Pero, Gianfranco, ¿Sabes por qué? Espérate. Lo que pasa es que yo no estoy yendo de Dios al hombre, sino del hombre a Dios. Te pongo el caso, por ejemplo, de Marco Aurelio de Negri. ¿Ya? Ya. Marco Aurelio fue un ateo convicto y confeso Ajá. toda su vida. Sin embargo, creo que fue un artículo que salió en República después de tiempo de su muerte, se supo que él tuvo un deseo de bautizo con Rosita en su lecho de muerte. Ya. O sea, fue la experiencia con la muerte lo que a él le hace abrazar la fe. Puede ser hasta de forma utilitarista, ¿ya? Pero le hizo como que ya no encuentro otra salida, solamente me queda la fe. A esa pregunta iba. Ya. O sea, no es del acercamiento de Dios al hombre, sino del hombre a lo divino, ¿no? O sea, Perdón, pausa.
Yo leí esa nota es muy ambigua y es muy Ya. ridícula, dicho sea de paso. Me parece que no hay una... Yo no creo... ¿Tú crees que esa nota en la no certeza fue de esa real? nota no la creo. Tú ya no O sea, le... yo he revisado la nota porque me ha Ese interesado el del tema. hombre de la Ya, mermelada. Ajá. Ok, Me ha ya. interesado el tema, pero digamos... Pero el trasfondo, Ajá. Ya, el trasfondo de la trasfondo, nota. ya. O sea, De de que pensar alguien, que en claro, los- de que alguien abrace un determinado tipo de creencia en su último momento, o sea, como Claro, última es que, salida. Claro, me parecería algo muy, digamos, no sé, ¿Desleal? como... Claro, desleal, ¿no? Es como que si uno tiene convicciones, ¿por qué abandonarlas cuando parece que eso, que estás, que estás Porque- perdiendo, no sé, una jugada, Ya, ¿no? otro caso que sí es real. Ya lo de Marco Aurelio vamos a darlo porque no es real. Ya, Atahualpa. Atahualpa, hijo del sol, bueno, presuntamente, ¿no? Manejo de las huacas, conocedor del sistema prehispánico, ya. Poco antes de su muerte, pidió ser bautizado y creo que adopta el nombre de Felipe, si no me falla la memoria. Corríjame si me estoy huevando. Ya. Él adopta la fe ante la cercanía de la muerte. Ya. ¿Tú harías algo similar? Es que ahí yo podría decir que Ahí- claro, ahí no fue ahí por- es el bautizo, Claro. yo creo, en vez de la fe. Pero, pero, ojo. No estoy tan seguro de cómo sucedió este No. evento. Él pide ser bautizado, o sea, aceptar el cristianismo para cambiar su pena de muerte, que iba a ser por la hoguera inicialmente, pero como en el mundo andino no se puede concebir la destrucción del cuerpo, le cambiaron por el garrote. Y lo bautizaron antes. Y lo algo así. bautizaron, claro, él recibió otro nombre antes de morir. No lo tenía Ya, claro. no lo Mira, tenía o sea, claro. es que, a ver, filosóficamente hablando, todo lo que ustedes tienen o han dicho tiene que ver con algo, que es el concepto de verdad. Es decir, cuando tu concepto de verdad y todas las creencias que tú tienes en torno a algo, la madre, por eso, justamente, el símbolo de la interrogante es el símbolo que... ¿Y cuándo nos van a domina- pagar? No, Perdón. el que domina mi vida, hermano, porque Ajá. estamos llenos de preguntas y de muy pocas respuestas. Asumir que existe una religión Sí. es asumir que existe una verdad. Por eso Ah, es que a mucha gente le cuesta ir más allá con el lenguaje subjetivo o el uso de metáforas, porque asumen que existe una verdad absoluta. Nietzsche justamente rompe con absolutamente todo eso, porque le dice, lo que existe son los hechos y lo que hay son interpretaciones, cuestión que ya había dicho en su momento también filósofos y poetas como Marco Aurelio, no de Negri, sino No, el no, que el de Roma, el romano, sí. ¿no? Entonces, aquí viene un tema. O sea, ¿qué pasa cuando todo tu marco de verdad se va desvaneciendo ante esto que el mismo Nietzsche llamaba voluntad de poder? ¿Qué cosa es la voluntad de poder? Es la voluntad de aquello que, a diferencia de lo que mencionó Schopenhauer, que estaba relacionado con lo enteramente metafísico, estaba dentro de uno. Lo que dice Nietzsche es, hay un torbellino dentro de mí que arrasa absolutamente todo y que me lleva por encima de mis capacidades. Esto es lo que menciona justamente a propósito del Ubersman. Ya. O sea, es decir, que el ser humano tiene que educarse en el poder transgredir sus propios límites para poder crecer. Es decir, hay una lógica de la acumulación. Lo voy a poner en buen cristiano con ya- peritas y manzanas para que la gente me entienda. Ujú. ¿A qué quiere ir con todo esto? Que el ser humano va acumulando y todo aquello que va acumulando y conquistando por lógica razón le sirve para vivir. El momento en el que deja de conquistar y de adicionar esos propios límites que va rompiendo es el momento de la muerte. Por eso, el hecho de que alguien muera, que Dios haya muerto, quiere decir que Dios, uno, os haya autoeliminado, vaya a saber por qué motivos, y esto sería ya una catástrofe. En realidad es una pregunta provocadora el decir Dios ha muerto, no es que sea una verdad. Hay un es una subjetivismo. afirmación provocadora. Es una afirmación provocadora para que la gente se pregunte en realidad cosas mucho más complejas como las que estoy diciendo, ¿no? Y la segunda cuestión, no menos importante, ¿será que acaso la vida es también una manera de morir? Es decir, la vida uno va sumando años, va sumando experiencias a lo largo de cómo va creciendo y al final inevitablemente nos cae la muerte. Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Será que acaso Nietzsche trató con esto de decirnos que todos tenemos un límite, que hasta el propio Dios tiene un límite y que va a llegar un momento en el que todos vamos a inevitablemente desaparecer? Ahí yo creo que habría un matiz chiquito que añadir antes que Kevin Zabaleta intervenga, ¿no? Que es que la noción o sea, la actitud frente a la muerte en la historia es bien variable. De hecho, hay un libro que se llama La muerte en Occidente, de Philippe Ariès, en la que se ve cómo la actitud ante la muerte varía. Por ejemplo, en el mundo caballeresco era una muerte bienvenida, ¿no? En el mundo moderno era una suerte de desenlace inevitable.
Y esta idea de la muerte como catástrofe, como tragedia, es un fenómeno muy ya de la revolución industrial, ¿no? En la que la muerte comienza hasta a tener un lado más rentable, que era el negocio funerario, la plañidera y todo eso, ¿no? O sea, habría que ver también, o sea, si es que Nietzsche no lo estaba pensando muy desde su forma, desde su propio punto en el tiempo, ¿no? Un hombre de inicios del siglo XX, ¿no? Por ahí, ¿no? Paréntesis, no se corran de la pregunta si ustedes creen en Dios o no. No pero no. Zabaleta, yo ya te dije, ¿quieres mi respuesta? Sí, sí, sí. Pregúntame. Merlín, ¿crees en Dios? Ya no. Ya. Pero, es que es complicado, a ver. Ya, madre. Tienes que Es que jugar. no, más o menos. Sí, Espera, que no, más o estoy menos. intentando articular una respuesta que suene Hashtag Merlin Tibio. Ah, Se la No, ya, o sea, está bien. la verdad es que. No, claro, claro, es que no se trata incluso de si ser- tenemos dudas y podemos exponerlas, yo creo. Es que al fin y al cabo, o sea, yo igual vine a este programa. Obligado. obligado. No, vine a este programa con la idea de que, claro, aquí nosotros no vamos a. Aquí nadie se debatir, corre. No vamos a no debemos- llegar a una no, respuesta no, no, no. absoluta, claro. Ni dar argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, porque, claro, esta no es la pregunta que nos estamos Pero haciendo. créeme que hay gente que va a estar esperando que demos una respuesta absoluta porque hay, te lo juro, o sea, la estupidez es tan oceánica en este país, en este mundo, Ya, que va a sí, haber sí, alguien sí. que va a querer una respuesta absoluta, porque su marco lógico, o sea, pegado, occidental, les asume o llegan a creer que existe una respuesta lógica. Yo te respondo, yo no creo, porque no creo que exista una sola verdad. Ok, ¿eres ateo o algo así? No voy a decir ateo en el De sentido hecho, estricto como tal, pero yo no creo que exista una sola verdad. Existen verdades y mi propia verdad es vulnerable, como toda verdad. O sea, finalmente es Claro, una Pero, construcción. a ver, hay que ¿no? responder, hay que responder cada Sí, uno sí, como sí, está debe ser, bien, ¿ya? está bien. Mira, yo te diría a priori no. Ok. Pero, o sea, ¿por qué no? Porque hay tantas verdades reveladas, ¿no? Hay tantos textos sagrados y hay tantas mitologías que se han ido superando unas a otras o mezclándose, que tú no sabes si es que lo que está ahorita es, no sé si me dejo entender ya, una máscara más de una manifestación arquetípica inicial. Ponte que en un inicio había el dios Bolita, que después fue adaptado por una mitología, esta sociedad fue conquistada por otra, se fusionó con otra mitología, esto que el otro, hasta que finalmente pues el cristianismo es la séptima, octava cara del dios Bolita. Ok. ¿No? Entonces, es como que, a ver, no creo en pero yo sé que en momentos de crisis o ansiedad tú dices, algo más debe haber, no creo que esté solo en mi propio corral, ¿no? Ok. O sea, ese sentido voy, ¿no? La historicidad. Con eso no estoy diciendo que todos los historiadores sean ateos. Hay muchos historiadores que son fervientes creyentes, hasta fans. Incluso científicos, filósofos. Sí, sí, hay. creyentes, No hay Ujú. que tampoco ser turbios ahí ni cerrados, pero yo pongo esta en mi posición, ¿no? O sea, si es que existe algo, tendría que ser algo muy primigenio, ¿no? Que va adoptando las máscaras. De hecho, Campbell habla acerca de las máscaras de Dios, ¿no? La forma en cómo los dioses van adoptando diversas formas con fenómenos que vamos a ver quizá más adelante como el tema del sincretismo. Entonces, en una primera instancia sería no, pero en otra instancia sería quisiera. ¿No? Quisiera poder entender y saber que sí hay algo, pero no es pues. Este es una versión ya maquillada de acuerdo a los tiempos y a nuestra posición geográfica, ¿no? Claro, o sea, ajá, muy bien, gracias por la respuesta. Muchas gracias Te por puso la su nota, te pregunta, puso su nota. señor Zabaleta. O sea, de hecho, o sea, claro, muchos de los oyentes y nosotros mismos no tenemos el marco del cristianismo, ¿no? O sea, como el marco del cristianismo, creo que tenemos, no sé, una institución religiosa que tiene una historia muy pesada, que tiene una historia muy fragmentada, que tiene instituciones y que tiene deidades, dicho sea de paso, ¿no? Justamente yo quiero mencionar el caso del budismo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, el budismo, por ejemplo, es una religión sin Dios, digamos, ¿no? Incluso algunos dudarían que sea una religión. Sin embargo, pensemos que lo es, digamos, en el sentido, no sé, metafísico de la palabra. Entonces, a lo que iba, ¿no? O sea, pensar que Dios de repente no es una necesidad en sí, visto desde los ojos de un cristiano, parece algo absurdo, vale decir, ¿no? Pero visto desde un punto de vista desde el budismo, eso es posible. Ahí quiero, digamos, como remarcar esta cuestión, ¿no? O sea, también Pero- pensando en este budismo que también no es tan intolerante como el cristianismo, vale Pero, decir, Kevin, ¿no? O sea, pero ahí partiría, o sea, de que hay verdades, o sea, lógicamente argumentables mejores que otras.
¿Lo dices una religión a otra? Claro, o sea, pues dice, o sea, que no es tan castrante como el cristianismo. Sí, 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 es verdad. O sea, vale, o sea, justamente incluso más bien hay esta cuestión de que, claro, un buen budista puede ser calvinista, puede ser luterano, puede ser judío, o sea, está esa cuestión, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, o sea, cuando nosotros hablamos de esta ausencia de la deidad y qué es lo que queda, a veces está pensar de, claro, cuáles son las leyes, digamos, que fundamentamos, ¿no? La realidad, o las leyes, o la moralidad, o la serie de valores, vale decir, ¿no? Entonces, lo que sí tiene el budismo es, por ejemplo, sus leyes básicas, vale decir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, claro, también esta especie de religiosidad sí es posible sin una deidad. Entonces, yo no pienso, por ejemplo, como algunos, que, claro, que un ateo va a ser un posible asesino. ¿Por qué? Porque Claro, no es creen que, en claro, eso ya, sí, claro. no, pero en ese sentido, ¿no? Un poco exagerado, pero en ese sentido. Es que, claro, ahí entra también a tallar la demonización del otro, ¿no? Y cómo los marcos de verdad que has tenido moldean tu forma de pensar, ¿no? Yo siempre lo digo, bueno, refiriéndome al budismo y al hinduismo y a una serie de religiones, una novela que recomiendo en ese sentido es Siddhartha, ¿no? De Hermann Hesse. Siddhartha parte a buscar justamente el sentido de la existencia y abraza una serie de religiones. Aquí lo que a mí me sorprende en realidad es cómo es que la verdad moldea nuestro pensamiento, porque la verdad viene a ser el poder. El poder es el que impone básicamente cuál es la verdad. Y si el poder impone la verdad, como bien aquí menciona el mismo Nietzsche, ¿no? La verdad es todo aquello que la voluntad de poder conquista. Nosotros crecemos con ese marco de verdad y no toleramos ese otro intento de verdad que puede surgir bajo ese perímetro que nosotros hemos considerado lo real. ¿Tú crees que hay diferentes verdades, cierto? Sí, claro. Ok, no, igual, yo también lo comparto. O sea, y claro, hay religiones que se han encargado de imponer la suya, ¿no? O de crear un aparato sistemático, incluso en algunos casos financieros, ¿por qué no decirlos? Uy, uy, uy. Claro, ¿no? Digamos, para hacer presencia. Por cierto, quiero agregar aquí un término que se maneja en este librito de aquí, que si a alguien le interesa esta relación entre cristianismo y historia del Perú incluso, me parece una buena antología que se llama Anuario de Ciencias de la Religión. Lo que pasa es que hay un término que es más bien el que yo pienso que nosotros deberíamos enfocar o estamos enfocando, y es la religiología. Ok. Religiología. Ajá, la religiología es como la ciencia de las religiones, en otras palabras, entendido también, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un texto de un tipo llamado Hideo Kishimoto, que claro, habla de la religiología como una de las ciencias humanas, vale decir, o como una especie de, digamos, una disciplina que investiga la religión de manera empírica. Ahí está esta cuestión que yo le dije en un inicio, ¿no? Nosotros no podemos comprobar o probar la existencia de Dios, porque claro, no tenemos, digamos eso, ¿no? No tenemos pruebas, ¿sí? Empíricas como para validarlo o denegarlo, ¿no? Una de las cosas también de la religiología, ¿sí? Ahora, ten en cuenta también, antes de haciendo un paréntesis acá ya, porque claro, todo estos sistemas religiosos modernos, los protestantes, los anglicanos, los luteranos, los católicos, claro, ya se han vuelto pues un armatoste gigante, ¿no? Tienen hasta especialidad en derecho, ¿no? Derecho canónico y todo. Claro, teología. Pero hay que ver, por ejemplo, lo que se menciona con respecto al origen de las religiones, ¿no? O sea, cómo surge la idea de la religión, que es justamente con estas ansias de controlar lo azaroso, ¿no? Ahorita se me dio el nombre del autor, carajo, lo tenía en la cabeza, creo que fue Levi Strauss, pero hace una mención acerca de que cuando el hombre estaba aprendiendo el oficio del agricultor, inicialmente el horticultor y luego el agricultor, se dio cuenta que podía controlar económicamente su propia producción, ¿no? Sabe que si siembra algo, llueve, lo cultiva, ¿no? Y después lo cosecha y ya tiene para comer. Pero decía que lo que no podía prever eran las plagas, los desastres, las sequías, y ese momento azaroso es lo que le lleva a buscar la creencia en una divinidad, ¿no? Y en cierta forma, si lo vemos hasta el día de hoy, o sea, la religión sigue teniendo esa premisa básica, evitar el azar, ¿no? ¿Por qué? Nunca se habla del azar como algo propio, sino es voluntad de Dios. ¿Te pasó algo? Dios así lo quiso, ¿no?
No sabes qué hay después de la muerte. No, acá sí sabemos, ¿no? Hay un cielo, pero también hay un infierno, ¿no? No sé cómo un hombre o una persona se debe comportar. No tengo una brújula moral. Bueno, acá tenemos, pues, ¿no? Las directrices para poderte encaminar, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo ese dominio del azar, ¿no? La clave por la que mucha gente va a buscar un apoyo religioso es porque siente que su vida no tiene esa brújula y necesita certezas, ¿no? Y también está el freno moral, ¿no? Evidentemente, los seres humanos creamos a Dios porque sabemos que hay leyes terrenales que regulan nuestro comportamiento, pero hay leyes divinas que regulan también nuestro quehacer diario y más íntimo. Es una forma de control. Por eso el tema, otra vez, ahí entra, creo que uno de los mejores aprendices de Nietzsche fue Foucault, justamente. Claro. Por vigilar, castigar, te controlo, único digo, pelado hago, bueno. ¿no? El único pelado Pelado bueno, bueno no sé si bueno, ¿ah? Bueno. Si es que entramos a tallar con lo bueno, Ya, malo, el único Buena pelado, gente, buena gente. el único pelado que sus libros, sobre todo Vigilar y Castigar, no fueron tan difíciles de comprender. sí. Sí, pero no se hacía entender. Pero, o sea, aquí entra esto, ¿no? Ahora, Lo siento, Túnez. o sea, a mí cuando ustedes me pusieron este título Dios ha muerto, dije, a la miércoles, o sea, ¿qué va a resultar de este programa? Porque Padre Zabaleta. yo tengo algo, o sea, que es cuando leí a Nietzsche en algún momento, y me quedó algo clarísimo. O sea, la verdad que triunfa es la verdad de la mayoría. Y si la mayoría piensa de una manera y tiene un marco que le asume creer que esa es la verdad, por las puras argumentas, tú le puedes mostrar argumentos, tesis, documentos, pruebas. Puedes debatir, pero Diosito es lindo. Se acabó. O sea, ahí quedó el Ajá. debate. Sí. Y lamentablemente vivimos en un país con un alto porcentaje de fe religiosa cristiana. Además, pese a que somos un país que no necesariamente es católico y se asume, ¿no? Como un país, ¿cómo se denomina? Un estado Laico. O sea, confesor. Laico. Un estado estado laico. es cuando, o sea, no opta por una religión. Pero claro, Confesional es cuando pero está ya, dentro pues, del imaginario, o sea, del hecho desde que todos los 28 de julio el presidente o la presidenta tiene que ir a el Te Deum. Te Deum y tiene que cumplir toda una serie de rituales que vienen evidentemente desde la conquista. O sea, entonces no podemos escapar a esa seña, ¿no? Entonces yo digo, a veces, ¿qué sentido tiene argumentar fuera de o tratar de debatir siquiera cuando la gente te va a tirar, o sea, factos del estilo Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es amor? Lo que ¿no? tú comentas es una escena muy buena. Lo que yo considero una de las mejores escenas de la historia del cine, weón, que es la de Pablo de Tarso encontrándose con Jesús en La Última Tentación de Cristo. ¿No Ya. viste la película? Ya, la última Ya. tentación de Cristo la he visto. Ya, la escena de cuando se encuentra... A ver, contexto. En la Biblia, Pablo de Tarso era enemigo de los cristianos, ¿no? Él perseguía cristianos. Le pasó un incidente, Dios lo hizo caer del caballo, se quedó ciego, y después le volvieron la vista y dijo, ya creo en Jesús, ¿no? Pero él nunca conoció a Jesús. Él persigue cristianos después de la muerte y después ascenso, ¿no? De Jesús. Ya, en la última tentación de Cristo, Cristo no muere en la cruz, se salva. Y tiene una familia y tiene hijos. Entonces, cuando está saliendo de compras pues, con su familia y hijos ahí a un vivanda del siglo II, pues, ¿no? Encuentra que hay un hombre que está hablando de las maravillas de Jesús y su muerte por la humanidad. Y ese pata es Pablo, pues, es Pablo de Tarso. Y Jesús está escuchando y dice, ¿qué dice este Gil? Dice, que Jesús ha muerto porque por nuestros pecados, que esto, que el otro. Y Jesús se acerca y le dice, oye, yo soy Jesús, huevón. Oye, ¿qué pasa? Soy Jesús, huevón. Y Pablo no ignora, después dice, no, weón, yo soy Jesús, de verdad que todavía estoy vivo, le dice, ¿no? No, que Jesús ha muerto por mis pecados, que la puta madre, ¿no? Dice, y él le enseña, pues, las marcas en las manos, ¿no? Y le dice, uy, chucha, si eres Jesús, dice, ¿no? Y le dice, yo soy Jesús, ¿pero qué estás diciendo una mentira? Le dice acá. Y ahí es donde Pablo le dice, a mí me llega el pincho que sea una mentira. Yo creo en esto, mi vida se ha formado en esto, y esta persona está cambiando a mucha gente. Y si te tengo que matar para que sea realidad, te voy a matar. A ver, O sea, justamente... ese ya es ya así, weón. La ideología es estado más puro. A weón. ver. Gille, por favor, den like a este video. A ver, por eso es que a mí no me sorprende, por ejemplo, en caso haya sido así lo que le pasó a Marco Aurelio, cuya veracidad de nota tú has puesto en tela de juicio, no me parece extraño que mucha gente en su lecho de muerte abrace la religión. Y te voy a Sí, decir el por qué. Porque cuando uno está muriendo significa que todas las certezas o las pocas seguridades que tenías hasta ese momento se están evaporando.
Ya no importan también, pues, ¿no? Entonces, Claro, sí. entonces dices... No, te vas a morir, no vas a decir, uy, la Sunat. No, No, nada de o sea, eso. pero a lo que voy, claro, todo tu marco de verdad, lo que tú creías haber conquistado, se Claro, está ya muriendo. se esfuma. Sí, sí, sí. Entonces dices, de repente este otro camino significa abrazar la verdad absoluta que tanto he estado buscando a lo largo del tiempo. Dudo que alguien esté buscando algún tipo de verdad absoluta. Entonces, eso comprueba la hipótesis de Nietzsche, pero, weón. ¿Cuál? La idea de que el hombre sin moral... O sea, el problema no es el hombre sin moral. El problema es que al hombre le diga el pincho que ya no tiene moral. O sea, la moral cristiana, que era la que contenía la salvajada del hombre, ¿no? Y dice, la gente ahora vive sin moral, le llega el pincho todo. Y eso es lo que asusta. Entonces hay que el hombre tenga la capacidad de formar su nuevo marco moral. Y en esa búsqueda, claro, Ético. cuando tú estás ya en el Marco lecho de ético, muerto, no moral. Puta, yo lo escuché como moral, weón. Es Pero que bueno, ahí hay una precisión ahí. El tema es que cuando tú ya estás muriendo, todo tu sistema de creencias está que se va al carajo. Pues. Es como que tú ya tienes recién noción de que ya no te queda nada, ¿no? Y es donde ahí tienes que chapar pues, lo que hay a la mano, ¿no? El cristianismo, el islam, el zabaletismo, ¿no? Una cosa así. Claro, mira, la verdad, pucha, con todo respeto para la gente que se está muriendo, si a última hora... Alguien Oye, está te muriendo si va a ver pasó de- este programa. Puta madre. Es que si a última Pero la hora... certeza que tienes, Lo ¿sabes? peor de todo es que sí pasa. Es como que estás ahí agonizando. Ponme dudas eternas. Mano, Es que de verdad, ya a ver, si a madre. última Aceptamos hora ahora. ocurre eso, a mí me parece, ya, bueno, me parece un acto de flojos, pues, ¿no? Porque, o sea, yo por ejemplo igual me he dado como que la chance de poder, eso, ¿no? Conocer las diferentes, por ejemplo, formas de cristianismo, ¿no? O sea, fuera de alguna anécdota personal que ya les he comentado, ¿no? En la casa como paterna, que la familia evangélica, igual entre muchos amigos, etcétera, ¿no? Entonces me parecería como que al último minuto, o sea, al último minuto no te va a caer nada, ¿no? O sea, no te va a entrar nada en ese sentido, ¿no? Porque eso, ¿no? Comprender por lo menos la cristiandad, Pero- eso necesita Kevin. necesita tiempo, necesita trabajo. Y eso es lo que mucha gente critica en general a los creyentes, entre comillas, ¿no? Porque hay mucha gente, digamos, que va a misa todos los domingos, que tiene el catecismo, que sigue que- los rituales, que no sé qué, y dicen, no, pucha, algunos van por ir, o cosas así, ¿no? Que también hay que entender que, claro, algunas religiones que tienen tanto tiempo como el catolicismo, mucha gente se pliega a ellos ya ni siquiera tanto por la fe en Dios, sino porque es todo un sistema de vida. Claro, ¿no? O sea, le genera el marco teórico para seguir, pues, tener Ajá. tener una un marco brújula. teórico, pero como no sé, como el teorema de Pitágoras, ¿no? Como que ahí está. Lo sabes, lo Nunca lo he conoces. utilizado, pero sé que ahí está. Pero ¿no? ahí Sé que está, y eventualmente en algún momento, si es que algo bueno me pasa, recurro a eso y digo, ahí está la exacto, explicación. ¿sabes cómo es? Y es también o sea, creo que evitar castigos, ¿no? O sea, el hecho de que sabes que te van a caer de todas maneras porque nada te asegura que siendo un buen católico, un buen protestante, un buen esto, un lo otro, no vas a tener ninguna complicación dentro de la existencia. Pensaba en algo, ¿ya? Esto me recuerda también a un libro que escribió Charles Walker a propósito del terremoto que ocurrió en Lima en el siglo... 1746. En 1746, ¿ya? ¿Sabes lo que dijo la gente? Sí. La gente dijo, este terremoto es un castigo por lo escotadas que van las limeñas, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de eso? Se transformó un poco la moda de la época, lo cual lleva a mí a pensar que, ok, el castigo divino, la cristiandad, o en este caso la religión como símbolo de poder, es una forma de control y de validación del poder. Y ahí nuevamente volvemos, ¿no? La verdad es poder, así de sencillo. Sí, o sea, yo creo que en verdad habría que poder hacer un programa hablando de qué es la verdad, ¿no? Porque, Uy, no, olvídate. Creo que la palabra verdad es la que está más cerca a nosotros, pero en verdad cuando te preguntas qué es la verdad, también te puedes preguntar qué es la realidad, ¿no? Y ahí estamos hablando de eso, ¿no? De epistemología. O sea, estamos hablando ya como que de una postura filosófica ante esta cuestión. Pero bueno, digamos, como yo dije en un inicio, y digamos, quiero repetirlo, claro, aquí no estamos debatiendo la existencia o inexistencia de Dios. Creo que estamos tomando esta frase, ¿no? Como para motivarnos Como para a motivar pensar. una discusión, ¿no? Ajá. Una discusión que parte de, para mí, una de las frases más provocadoras en la historia de la filosofía. Sí.
Sí. Perdón, es que justo ¿Qué pasó? quería recordar este libro de Darío Stransriver, creo que se pronuncia. Filosofía Martillazos. Que se llama Filosofía en 11 frases, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, en un inicio cuando estaba revisando el tema y cosas así, o revisando el libro también, me ponía a pensar, ¿no? De que, digamos, no sé, de los aspectos negativos de resumir los pensamientos en una que otra frase, ¿no? Pero yo pienso ahorita ya como que ya un poquito más tolerante, pienso que sí, digamos, a veces sí es necesario, ¿no? A veces ciertas frases que nos ayuden, que nos dé pie. Aunque en el caso de Nietzsche, yo creo que, te lo juro, también para mí mi lectura de Nietzsche es como una lectura confusa, o sea. Es que claro. Es pesado. Es No es contradictorio, es pesado, fácil. es Por ejemplo, ambivalente. es más, tiene una última Nietzsche, o una de las últimas que es Ecce Homo. Sí, sí, sí. En Ecce Homo contradice todo lo que dijo anteriormente. Sí, sí. O sea, el pata está más Es el rayado que póstuma, Pelote de por Gato. ejemplo, es el claro, póstuma, el tipo ajá. está más rayado que Pelote de Gato. Y está Hipótesis. está rayado porque creo que una de sus grandes búsquedas fue justamente esta, ¿no? La búsqueda de la verdad. Que a su vez es una gran búsqueda filosófica, ¿no? La filosofía no necesariamente busca la verdad absoluta. Salvo que sea una filosofía destinada de repente hacia alguna cuestión teológica Claro. que trate de afirmar que existe una verdad absoluta. Pero cuando tú le dices a alguien no existe una verdad absoluta, esto me quedó clarísimo, ¿ah? En algún momento, y ahí se desarrolla todo el marco teórico. Un niñito, me acuerdo de... Bueno, niñito no, adolescente ya de 13 años, cuando dije esto en una clase, dijo, sí existe una verdad absoluta y la verdad es Dios. Se acabó la discusión. Uy, chucha. Entonces Claro. dices, ¿cómo entras ya en ese ámbito de decirle, ok, lo que tienes es un marco de verdad, producto de la filosofía misma de la religión, pero que escapa al conocimiento de la verdad como tal? 13 años ¿no? la guaguita. Entonces, Y lo llevó con los jalos. dame el imperativo categórico de Kant. No sé, profe. Barney es morado, puta. Como Julio Guzmán. Oye, me has hecho acordar, antes de salir un rato, esta anécdota que estabas contando del terremoto. Claro. Iwasaki tiene una anécdota bien chévere que grafica el nivel de fervor religioso en el mundo del virreinato. En la placa Señor Tuira dice, pues, ¿no? Que estaban en una iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia, ¿eh? Estaban en una iglesia, el padre estaba oficiando, ¿no? Y la gente están, pues, ahí, los fieles están ahí cagándose de calor ahí dentro de la iglesia. Y había, dice, un cáliz de oro. Ya. Ese cáliz era intocable, porque era destinado a lo divino, que esto, que el otro, y hasta estaba penado tocar el cáliz, ¿ya? La cosa es que a mitad de misa, puta, se vino encima un terremoto, güey. No es el de 1946, pero es uno de los tantos terremotos que sufre Lima, ¿no? Y el primero en salir corriendo fue el cura, güey. En lugar de apaciguar al rebaño, no, se va a la mierda, no, se fue corriendo. El resto de gente salió corriendo y ella se quedó en la estructura, pues, producto de su fe. Entonces, cuando yo vi que el terremoto estaba haciéndose demasiado fuerte, dice, puta, mejor me voy, pues, ¿no? Y al salir, ya estaba por salir, voltea y ve el cáliz que iba a ser aplastado por los escombros de la iglesia. Regresa, toma el cáliz, o sea, pensando en que se ha ganado la salvación de Dios, y sale de la iglesia, ¿no? Cuando acaba el terremoto, y el cura pues aparece por ahí, la señora va toda orgullosa a darle el cáliz, le he salvado, ¿no? Puta, y la tía la multaron, ¿no? La multaron por salvar Qué el pena. cáliz, porque dice que no, está prohibido tocar, dice, pero padre, ¿no? Se iba a romper debajo de los escombros, ¿no? No, la norma es clarísima, esto es de Dios y no se toca, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay una película que les recomiendo muchísimo, película mexicana que se llama Cero y Van 4, ¿ya? Son 4 cortometrajes, ¿ya? Ujú. Hilados por diferentes pequeñas historias. Al final, en el cuarto, se unen todas. La tercera historia es la historia de una niña que padece una enfermedad terminal y cuyo padre va hacia una de las tantas basílicas que hay en México, ¿ya? Y justamente, o sea, el padre va, o sea, a orar por, digamos, la salvación de su hija, Ujú. y en paralelo se cuenta la historia de un choro, ¿ya? Y el choro Yes. va a robarse justamente el cáliz de oro, y cuando está saliendo, a quien agarran, ¿a quién creen que es? ¿Y quién? Al papá que había salido a orar por su hija, y el choro le da el cáliz Ah. y le sacan la entreputa. O sea, todo el pueblo se viene encima y el padre agarra y le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. El pata, ¿de qué me voy a arrepentir si yo no he hecho nada? O sea, es una escena muy al estilo de los hermanos Karamazov, cuando Alyosha le dice al Starets, por ejemplo, yo no creo en un Dios que permite el sufrimiento.
de otro ser humano. O sea, la gente ajusticia literalmente al tipo, no sin antes hacerle preguntas. Ya. ¿Qué preguntas les hacen? Por ejemplo, a ver, que rece un Padre Nuestro, que rece un Padre Nuestro, ya todo el mundo se la sabe, el pata la reza de memoria. Dice, no, pues ahora échate un credo, ¿no? Entonces, el pata, y le sacan, y hasta el final, voy a dejarla ahí, el que verdaderamente había robado, que era el choro, confiesa, yo he sido, no le peguen a un inocente. Y el cura empieza a decirle, a ver, tú, con la misma dinámica, ¿no? Un credo, un esto, puta, desastre natural, o sea, empieza a llover del cielo, cae un rayo, ¿y a quién crees que mata el rayo? ¿Al cura? Al cura. Ah, la mierda. Y toda la gente se va abriendo. Y ese es el final del cortometraje. Random. O sea, random. ¿Cómo se llama? 0 y van 4. El tercer cortometraje, no recuerdo el nombre. ¿Está disponible en YouTube? Está disponible en YouTube, Ya lo voy a ver. pero, pucha, eso te revela un poco esta cuestión que te digo, ¿no? Es esta fe de paporreta, fe de no creer en la clemencia y fe de que al final, por decir la verdad, te vas a salvar. Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, hay como una suerte de juego de poder ahí por creer que el poder que los seres humanos le hemos conferido a la religión como ente salvador es tan omnipotente que puede pasar incluso por la humanidad misma, ¿no? Wow. O sea, de hecho, en la historia peruana hay que anotar esto que mencionaba Kleiber, ¿no? O sea, de que en verdad no podemos entender religión y política Separados. en el Perú separados, Sí, ¿no? totalmente. O sea, no sé hasta qué punto pueda decir que, digamos, esta influencia ha disminuido. Yo o- lo dudo mucho, ¿ah? Porque Sí, recuerda que, o sea, Galindo cuando hace sus estudios sobre las élites, Ajá. una de las cosas que resalta mucho es el tema de que sus vínculos de sociabilidad están muy pegados a la iglesia, Claro. a los valores de la iglesia, ¿no? Hay una, Entonces, claro, es que aparte, la República el Perú nace independiente con un primer Congreso Constituyente plagado de abogados y religiosos. y religioso y clérigos. Entonces, ajá, claro, ajá. ese es muy sintomático. Mira, para ir cerrando, porque ya estamos creo que entrando a la parte A de la la recta recta final. Ujú. Sí, para ir cerrando. Quería hacer una recomendación de este libro que a Kevin no le gusta, pero Kevin no va a decir nada, se va a mantener calladito, que es el libro de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah. Para mí, mucho mejor que Sapiens, porque son ensayos, creo yo, más actualizados, ¿ya? Ujú. En la que tiene un capítulo acerca de cuál es la función de Dios en la actualidad, ¿no? O sea, en un mundo pues ya de tecnología, ¿no? La premisa de Yuval aquí es que ahora Dios sirve a la nación, Wow. ¿no? Ah, ok, sí. ¿En qué sentido? Porque te dice, mira, ahora existe la gente, o sea, gente con fe existe al día de hoy, es totalmente innegable, pero la función de Dios deja de ser una función totalizante. Y te pongo un ejemplo. Antes, pues, no sabes lo que está pasando acá. Antes era, por ejemplo, a ver, tú vas a, no sé, pues, construir un puente o vas a hacer un proyecto de irrigación, ¿no? Y todo esto te lo encomendabas totalmente a Dios, ¿no? Ujú. Pero hoy en día, claro, un ingeniero, vamos a decir cristiano, ¿no? No va a confiarle todo a Dios. Va a confiarle quizá parte de ello, pero la otra a sus propios conocimientos, ¿no? A sus conocimientos en el proceso de creación de estructuras o proyectos agrícolas, ¿no? Entonces como que ahora la función de Dios no es una función totalizante, sino es una función complementaria. Ya no se le encarga todo porque les guste o no, ya el avance de la tecnología ha hecho pues de que estas verdades que antes se sometían solo a la voluntad de lo divino, ahora pueden ser controladas producto del manejo tecnológico, ¿no? ¿Y por qué Yuval menciona que Dios ahora es el servicio en la nación? Porque en el mundo postmoderno es muy difícil generar vínculos de unión entre personas. Y uno de los pocos vínculos que está sobreviviendo todavía es el vínculo religioso. O sea, gente que se una por una causa, ¿no? Entonces va de esa forma. Recomiendo de todas maneras la lectura de Yuval Noah. Yo sé que hay muchos sentimientos encontrados, pero... ¿Sabes qué pasa, Merlín? ¿Qué Hay pasa? mucha gente que se merece un Cocacho. cocacho. Señor Zabaleta, ¿qué es lo que tiene cocachos.com para nosotros? Zabaleta.
Les voy a contar nomás. Ya lo cagaste. Ok, Cocachos es una nueva página peruana que está apostando por la difusión de conocimiento, de creación de tutores y también de alumnos. Ahorita Cocachos tiene una oferta tremenda de cursos que pueden apostar ustedes a poder unirse. Solamente entren a cocachos.com, vean el curso que más les llama la atención, apuesten por alguno. Hay muchos métodos de pago y pues por ahí nos vemos. Por ejemplo, a propósito de cocachos.com, si tienes un curso de teología, puedes A la meterlo miércoles. ahí. Que para mí, dicho sea de paso, se ha vuelto mi muletilla, esa me acabo de dar cuenta. No sé si sería útil en los colegios Ujú. implementar el curso de historia de las religiones o religiones como Religiología, tal. religión. Una vez lo conversamos en algún momento con unos amigos, ¿ah? Ujú. Y la respuesta es que de poder se puede. El problema es quién lo dicta. No hay profesores de historia de las religiones. E incluso en la misma especialidad de historia, son muy pocos los historiadores de la religión. ¿Ustedes han tenido religión en sus colegios? Sí, Yo sí. y tuve Pero, por una ejemplo- profesora que arrojó mi Biblia evangélica y me dijo hereje y me A la sacó del salón. miércoles. O sea, ¿Sí? colegio católico. O sea, ya. ¿Y es porque te fuerte. compraste la Biblia errónea o porque en tu casa no, estaba por esta? error, por error. O sea, lo que pasa es que Le cerca trajo el libro de de, Mormón, le trajo. cerca de... Esa traducción aquí no me gusta. Literalmente es eso, ¿no? Porque es una traducción diferente nomás. Pero tiene que ver justamente con el tema de la interpretación. ¿Qué? ¿El libro Mormón? No, el de evangélicos. No, Ah, no. ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Cerca de la bodega donde estaba mi papá, trabajaba, o sea, había una iglesia evangélica. Y vendían Biblias. A la afuera vendían Biblias. Entonces compró esa, dije Biblia, Biblia. Lucas, Lucas. Juan, Juan. Claro, Todos los- está igualito. Es la misma vaina. Entonces, Encontró revelaciones. ¿Qué mierda es hasta esto? quinto de media yo hice sin problemas mi examen de religión, porque el examen de religión, ¿qué cosa era? En el versículo tal, párrafo tal, se dice tal cuestión. ¿Qué crees que Dios quiso decir en este fragmento? Entonces yo estaba viendo, apuntando, y en eso escucho atrás como un susurro, que luego fue un reclamo y terminó siendo una agresión. Hereje. 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 Y yo agarro y digo, pensé que era Ereña. Ah, ya. Ereña. Entonces volteo. Presente. Y en eso, la muy HDP agarró la Biblia y la lanzó contra la pizarra. A la mía, estaba en su cruzada la tía. Y dijo, te vas, esto es inadmisible en un colegio como este, que un alumno esté así. Puta, yo era, tú me ves en las fotos de quinto y media, era flaco, con el peinado de cerquillo, lo más nerd posible. ¿Qué amenaza podía representar a alguien así? O sea, como que estaba organizando una cruzada. Hasta o sea, ahora también, no sé qué La tal. tía estaba con Salvador. Deus Volt. No, no, no. Y después, mi viejo fue asadazo al colegio, pues, ¿no? Y dijo, esa profesora vuelve a arrojar la Biblia de mi hijo, o vuelve a arrojar a mi hijo, ¿Ya? y yo la denuncio, ¿por qué? Y al final, no, hijito, fue una confusión, yo pensé, ¿no? Cheto, Wow. madre. ¿Han leído, antes para cerrar, ¿han leído alguna vez el libro Mormón? Sí. ¿O es un carrizo? No, perdón. No, Ay, No, ya. es que de verdad... Hay 7 historia- personas en terno esperándonos A la aquí en la Volvimos puerta. a, Dos hombres de negro. volvimos en la- a, en la carpeta. a 35,000 suscriptores. No, es que... no, lo que pasa es Suscríbanse, que yo era suscríbanse, chivolo por cierto, cuando lo suscríbanse. leí. Ajá. Y te juro que me maté de risa, pero ¿por qué? Porque yo tenía formación adventista. Entonces tú me dices, oye, Jesús aparecía en Estados Unidos, ¿no? O la historia de John Smith creo que es el número Claro, ajá. de las tablas, ¿no? Que hizo transcripción y de ahí no podía recordar la misma transcripción después en una segunda vez y lo parafraseó según supuestamente, ¿no? O sea, yo digo, creo que era chibolo y decía, oye, esto es raro, esto es bien raro, ¿no? Yo sí te puedo decir, o sea, por ejemplo, que tuve de compañera a una chica que era mormona y nunca he visto una persona más coherente entre lo que piensa y lo que hace en ese sentido, porque, por Ya. ejemplo, había una escena de estas medio hot, la chica salía del salón, ¿ah? Conchas. mierda. Ahí te entendí. Entonces yo coherente. un día agarro y la veo afuera, ¿no? Le digo, ¿y qué pasó? No, es que no puedo ver esas cosas. Ah, mira tú. Iba en falda. ¿Por qué y no te todo. tapaste los ojos nomás? Bueno, que escuchas, pe, también. Ay, no seas, mentira, no, no mentira. seas sano, pe. Bueno, este ha sido Bueno, amantes de nuestro Hillsong United, espacio gracias. religiológico de dudas eternas. Y eso. Oye, sí, creo que para ir cerrando, creo que es interesante analizar las religiones, pensar las religiones, pero no desde el lado de como si existen o no existe Dios, o sea, las consecuencias de las religiones. Estamos en diciembre, este programa se va a estrenar en diciembre, y en diciembre ¿qué hay? Navidad. Ujú. Entonces Claro. es como esto moldea
nuestras formas de pensar y nuestras formas de comportarnos también, sobre todo por estas épocas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, vamos a ver Nochebuena, vamos a ver el qué se año nos nuevo y ocurre la para el fin de Navidad. año. Vamos a ver qué se nos ocurre. Igual, Yo alguna propongo- sugerencia en los comentarios. Ah, ya, no puedo ponerlo acá. Tengo que comentar. Tienes que proponerlo en el espacio de dudas previas, que es un espacio exclusivo sí. para miembros. Mira, 20 solcitos y vas a poder ver más de Uy, 30, 20 40 solcitos y- videos. de y vas a- previas. y vas a Tenemos ver a- 40 videos, hablando de cualquier A cosa. nuestro Kevin Cavill, ¿no? Ahí haciendo cosas locas. Bueno, eso, Cuídense. suscríbanse. Muchas gracias. Salud, salud, salud. Chao, chao. Bendiciones.